Bueno, tengo entendido que en este semestre es el 2021-2, ¿no es cierto? Para ustedes. Sí, doctora. Ok. Pues les vamos a dar algunas generalidades de lo que es la otorrinolaringología en el contexto actual. Nosotros somos nombrados como Ear, Nose and Throat Specialist, ¿de acuerdo? Entonces, en abreviaturas somos los ENT Physicians, que obviamente nos vamos a encargar de lo que es el estudio del tanto del oído, de la nariz y de la boca, faringe y laringe. Entonces tenemos ciertas misiones. Una misión es la misión orientadora, que va a abarcar evidentemente no solo al otorrinolaringólogo, sino también va a abarcar a los residentes de otorrino, a los estudiantes, y en esa misión nosotros tenemos que encargarnos de orientar al paciente, a la familia, a la comunidad en prácticas adecuadas para mantener la salud de estos órganos, como son el oído, la nariz, los senos paranasales, la faringe, las glándulas salivales y la laringe. También tenemos una misión preventiva, que es la de educar al paciente, educar a sus padres, educar a la comunidad en prácticas destinadas a salvaguardar la salud de estos órganos, ayudando de esa manera a mejorar la calidad de vida de los mismos. Y también vamos a tener una misión de diagnóstico y recuperativa, en que al atender estas patologías tenemos que explicar a los pacientes y a la familia la naturaleza, ya sea temporal o permanente, del cuadro por el que están consultando. Entonces, nuestro campo de acción debe de primar de tres pilares, que es el respeto a los principios rectores de la ética médica, dar énfasis a la medicina preventiva, que es labor de ustedes, y implementar programas para mejorar la salud de la población. Entonces, de esa manera es que nosotros vamos a conseguir una liga de la seguridad en el paciente. Entonces, como sabemos, nuestro mundo ahora está atravesando evidentemente una situación un poco difícil y complicada, ¿de acuerdo? Entonces, todos andamos preocupados por ello, pero tenemos que dar soluciones y ayudar a que la población pueda superar esta fase que estamos sobrellevando. Entonces, dentro de los padecimientos mundiales, nosotros tenemos cuatro padecimientos importantes. Uno es la alergia, otros son los problemas faringoamigdalares, el catarro común, al que se ha sumado ahora este virus, y las hipoacusias. Entonces, recordemos que vivimos en un mundo donde evidentemente existe miseria, pobreza absoluta, hacinamiento, falta de higiene, falta de agua potable, tenemos problemas de desnutrición, ¿no? Que van a conspirar contra la salud y van a afectar órganos tan importantes como ser la audición, el olfato y la respiración. Entonces, nuestras mucosas se van a ver afectadas si hay un terreno nutricional deficiente, los gérmenes van a poder penetrar las mismas y van a producir lesiones severas e irreversibles sobre las estructuras y van a comprometer evidentemente diversos órganos sensoriales, ¿no? Entonces, para esto también tenemos que el factor de desplazamiento del área rural al área urbana, sobre todo en la gente del campo, las comunidades indígenas, evidentemente al llegar a las ciudades van a encontrarse pues en estado de hacinamiento, van a tugurizar la ciudad y van a aumentar el peligro de contraer diversas enfermedades. Se ha visto que en ciudades como México, Sao Paulo, Lima, bueno, antes Caracas, ahora ya no, porque la
población ha disminuido, donde la concentración humana era de 35.000 habitantes por kilómetro cuadrado, evidentemente había un hacinamiento muy importante. Entonces, este hacinamiento va a conllevar a que los niños nacidos presenten tasas alarmantes de otitis, de rinosinusitis, de faringitis a repetición. Va a haber problemas de pérdida auditiva, que va a generar como consecuencia un retraso escolar, trastornos del lenguaje y diversos grados de hipoacusia. Entonces, lamentablemente por el momento nosotros vivimos pues con una falta de atención médica en los servicios de salud. Antes porque no teníamos suficiente personal, ahora porque por el COVID se ha limitado el acceso a los mismos, la misma población no acude a los servicios por miedo a contagiarse, ¿no? Los factores como la crisis económica que hace que las personas posterguen su asistencia a un médico particular o a un médico, incluso del hospital, porque en algunos casos tienen que pagar su consulta, ¿no? Entonces esto está generando problemas que dramatizan nuestra situación de salud. Entonces, si bien es cierto, nuestro actual presidente ha indicado que la salud es un derecho imprescindible de todos nosotros, ¿no es cierto? Lo que tenemos que hacer es que con nuestras acciones y nuestro trabajo evitemos que el pueblo pues entre en mayor tristeza, enferme y pueda llegar a adquirir algún grado de discapacidad. Y todo eso depende de nuestro trabajo en conjunto. Entonces, recordando que la parte de la historia y la evolución de la especialidad de otorrinolaringología tiene antecedentes en la cultura egipcia, como también se han encontrado datos en México inherentes a la especialidad. Por ejemplo, en los siglos XV y XVI, los tratamientos médicos para ciertas enfermedades del oído estaban descritos como ventosas que se cortaban y se colocaban sobre el cuello, ¿no? Utilizaban purgantes de una hierba llamada ruibarbo, ¿no? Practicaban sangrados repetidos, ¿no? Y bueno, también se hacían instalaciones ópticas teóricamente con orina de virgen y polvo de momia. Entonces, había evidentemente un tratar de mejorar la salud auditiva haciendo uso de algunos recursos, ¿no? Así como nosotros, por ejemplo, para esto de la pandemia hemos utilizado, bueno, el dióxido de cloro, muchas personas han usado el matico y diversos productos naturales de nuestras regiones, entonces igualmente ellos realizaban un tratamiento empírico para los problemas de salud en el área. Sin embargo, se ha visto que a nivel 1821 ya se empezaron a redactar escritos, por ejemplo, del de Juan Marco Gasparitar, quien publicó el primer tratado acerca de enfermedades del oído. Miren, en 1821, justo cuando nosotros estábamos independizándonos, ¿no? De hace 100 años, hace 200 años, evidentemente, y precisó las indicaciones que deberían de tomarse en cuenta para hacer un corte a nivel del tímpano y poder resolver una otitis media aguda. Entonces, también tenemos escritos que vienen de Bartolomeo Eustaquio, por eso se llama trompa de Eustaquio, en 1543. Tenemos a Scarpa, que observó cómo eran las estructuras de nuestro oído, y Valsalva en 1740, que escribió su tratado de la oreja humana. Entonces, dentro de lo que es nuestra historia, nosotros tenemos una evolución en la cirugía del oído, ¿no? Que evidentemente tiene antecedentes en las trepanaciones mastoideas, que incluso llevaban a exploraciones endocranianas, ¿no? Entonces, en 1744, Juan Luis Petit fue el que primero planteó ciertas alternativas para lo que era la cirugía de oído. Y en 1873, Schwartz empezó a hacer también trepanaciones, limpiezas, bueno, con cincel y martillo,
para poder evacuar estas secreciones purulentas de la mastoides. Entonces, la evolución de la cirugía evidentemente ha tenido grandes cambios gracias al aporte de la endoscopía, en la que se observa que evidentemente va a existir una mejor visualización de las estructuras, no va a requerir incisiones, normalmente se hacía una incisión detrás del pabellón auricular, justamente entre el pliegue de la oreja y el cráneo, ¿no? Y por esa incisión se decolaba la pared posterior y se llegaba hasta la región timpánica, ¿no? Entonces, gracias a la endoscopía, no es necesario hacer ese tipo de incisiones, sino directamente se visualiza, se hace un corte a nivel del ánus, se procede a hacer el decolamiento del tímpano, ¿no? Y luego sí ya se visualizan las estructuras del oído medio. Y eso nos da un menor riesgo de patología, menor complicaciones a nivel del nervio facial, el postoperatorio requerir menores cuidados y evidentemente los costos van a ser menores, lo que va a contribuir a un mayor rendimiento en los hospitales. Sin embargo, la cirugía del neurinoma del acústico, que es un tumor del nervio auditivo, va a tener que llevar el uso de técnicas combinadas entre lo que es la endoscopía y la microscopía. Entonces también tenemos que la cirugía de la nariz, ¿no? Las desviaciones de tabique, las lateralizaciones de la nariz han tenido una evolución en el tiempo, ¿no? En la que, por ejemplo, en 1798, Blandin propuso que si uno tenía la nariz a un lado, se le diera un golpe y esta volvía a la línea media, ¿no? Sin embargo, Helen en 1847 propuso la resección del tabique por una técnica de resección submucosa, haciendo una incisión detrás del borde anterior, en la que se decolaba el espacio entre la mucosa y el cartílago, que es la técnica submucosa, ¿no? Con un decolador y viendo con un aparatito que se llama espéculo. Entonces, posterior a ello, gracias a la endoscopía, se introducía el decolador y endoscópicamente se podía visualizar las estructuras, ¿no? E incluso se podía identificar el lado desviado, solo hacer el corte en ese nivel y retirar ese segmento desviado, disminuyendo así el tiempo postoperatorio. También la cirugía endoscópica nos ha ayudado a resolver otras patologías como es la cirugía de pólipos, que vamos a observar dentro de la evolución de la materia, ¿no? Inicialmente esa cirugía se hacía por arrancamiento, ¿no? Todos los pólipos son unas masas que emergen por las fosas nasales, semejante a uvas, ¿no? Transparentes por dilatación de la mucosa. Entonces, con una pincita se jalaba y se arrancaba, ¿no? Pero ya con lo que es la cirugía endoscópica, se procede a ver el lugar de inserción y se procede a hacer el retiro de las mismas, dejando las celdillas etmoidales o el seno maxilar abierto, ¿no? Y libre de esta patología. También nos ayuda en lo que son problemas de sinusitis y tumores. Entonces, si bien las enfermedades de la nariz, como ser la sinusitis, también tuvieron tratamientos empíricos, ¿no? Tal vez hasta nuestras abuelitas hayan hecho uso de ellos, como ser el uso de lavados, ¿no? Vaporizaciones, ¿no? Métodos caseros, ¿no? Introduciendo el líquido por una fosa y saliendo el líquido por la otra, ¿no? Utilizando remedios naturales como el orégano, ¿no? Semillas de anís, ¿no? Diversas hierbas, utilizar sal marina, ¿no? Hacer lavados con agua, utilizar zanahoria, lavanda, ¿no? Vaporizaciones con manzanilla. Entonces, de esa manera, bueno, hasta hace unos 40 años se corregían las enfermedades de la nariz. Sin embargo, gracias al estudio de las mismas, se observó que nosotros podíamos hacer lavados, sí,
¿no es cierto? Introduciendo con una jeringa cloruro de sodio, con antibiótico, sin antibiótico y aspirando por la otra fosa. A eso se conoce como maniobra de Proets, ¿no? Entonces supone que entre el líquido, aquí como ustedes recuerdan, es como un recipiente y poniendo un aspirador en el otro lado se aspiraba y eso permitía sacar la parte del moco que existía en algunos de las celdillas, ¿no? O también se vio de que se podían hacer lavados haciendo punciones, ¿no? Tanto a nivel de la pared anterior del seno maxilar, poner una jeringa, colocar suero, echar el suero, aspirar, hacer lavados y después dejar un antibiótico en la cavidad. Entonces, a medida que avanza la tecnología para problemas de sinusitis, aparte de la endoscopía, tenemos la cirugía con navegadores. Entonces, en cuanto a lo que son los problemas de amígdalas, evidentemente la cirugía de las mismas será pues hacer un corte a nivel del pilar anterior, decolar la mucosa de la amígdala, retirarla, ¿no? Hacer una sutura tanto en el polo superior, en el polo medio y en el polo inferior, y de esa manera librarnos del problema de una amigdalitis crónica. Pero actualmente, apoyando esa técnica, se utiliza el ultrasonido, ¿no? Y también se puede utilizar el láser para retirar la misma. Luego tenemos que otro de los problemas que existen en otorrino son el ronquido. Entonces, el ronquido es un problema que afecta generalmente a personas con sobrepeso, ¿no? Y para eso se han diseñado diversas técnicas. Una es la óvulopalatoplastia, en la que se recortaba la campanilla o la óvula, ¿no? Podía recortar parte del pilar anterior, ¿no? Y de esa manera ampliábamos el espacio y evitábamos ese sonido molesto para la pareja, para el mismo paciente y que pueda hacer crisis de apnea. Entonces, inicialmente se hacía un corte, se hacían suturas, pero con el advenimiento del láser, ¿no? De las técnicas de crío, también se procedió a hacer lo mismo y con menores tiempos posoperatorios. Actualmente se ha desarrollado una técnica que es evidentemente aspirar parte de la musculatura y la grasa que está a nivel de la lengua, ¿no? Y a eso se conoce como cirugía de base de lengua, lo que nos va a permitir que el flujo de aire que ingresa por la nariz no tenga un stop por esa lengua caída y el paciente pueda respirar adecuadamente. Asimismo, a nivel de la laringe, se han observado papiros de 1500 años antes de Cristo, ¿no? Algunos escritos hechos en la era de Hipócrates, en la era romana, pero ya en 1804 se empezó a crear instrumentos para poder observar qué pasaba a nivel de nuestras cuerdas vocales, ¿no? Para poder dar solución a los problemas de los pacientes. Entonces, en la actualidad, nosotros tenemos la ayuda de ciertos equipos que nos permiten, evidentemente, realizar una visualización de las cuerdas vocales, de los aritenoides, de la mucosa, del epiglotis, ¿no? Que permite además estudiar el movimiento de las cuerdas, el movimiento de la mucosa, ¿de acuerdo? Por una filmación de cámaras que nos va a permitir visualizar cómo se moviliza por el número de fotografías que toma, a diferencia de nuestro ojo humano que no tiene esa precisión. Y ese examen se llama estroboscopía. Entonces, la estroboscopía nosotros vamos a ver en diferentes imágenes, evidentemente, cómo va el desarrollo y el movimiento de las cuerdas vocales, de todas las estructuras de la laringe.
Luego de ello tenemos que también se creó la forma de solucionar estos problemas mediante cirugía. Entonces, se observaron que las primeras traqueostomías evidentemente se hicieron hace, hace centenas de años, ¿no? En las que se hacía una incisión a lo largo del cuello, ¿no? Se hacía una incisión a nivel de la tráquea y eso se dejaba abierto. Pues ahora, bueno, también tenemos la ayuda del láser que nos va a permitir retirar quistes mucosos, nos va a permitir retirar nódulos y vamos a tener unas cuerdas indemnes que permitan una mejor voz y una mejor calidad de vida a los pacientes. Ahora, la especialidad de otorrinolaringología, evidentemente, tiene otras subespecialidades, ¿no? Entonces, en algunos países está considerada como otorrinolaringología y cirugía de cabeza y cuello. En nuestro país solamente está considerada como otorrinolaringología. Entonces, dentro de las subespecialidades de los colegas, tenemos a los neurotólogos que se encargan de todos los problemas que son de equilibrio y vía auditiva. Tenemos también a los otorrinolaringólogos pediatras, ¿no? Que se encargan de resolver los problemas de los niños pequeños. En nuestro país tenemos dos hospitales, uno que es el Hospital del Niño de la Avenida Brasil y el otro que es el Hospital del Niño de San Borja, ¿no? Donde se están haciendo evidentemente cirugías de implante coclear que van a permitir que esos niños puedan escuchar. Y también tenemos a los rinólogos que se encargan del estudio de la nariz y de los senos paranasales y a los laringólogos que se encargan de ver todo lo que es la patología en relación a la voz. Y acompañándonos a los otorrinos tenemos dos ramas técnicas o paramédicas, ¿no? Una es la audiología y otra es la fonoaudiología. Por el momento, nosotros en el país no tenemos enseñanza ni audiología ni de fonoaudiología. Tenemos lo que es la foniatría adherido a lo que es terapia física, de acuerdo a los tecnólogos de medicina física y rehabilitación, que ayudan a que mejore el problema de terapia ante problemas como por ejemplo una parálisis de cuerda vocal, ¿no es cierto? Un accidente vascular cerebral que va a generar una hemiparesia, que va a tener trastornos a nivel de voz y de la laringe misma. Entonces, el neurotólogo va a permitir con cierta maquinaria que se ha creado poder hacer un estudio para determinar la causa de los problemas de vértigo, ¿no? Son diferentes exámenes que se van haciendo y que tiene una interpretación especial. Luego tenemos los otorrinolaringólogos pediatras, que evidentemente se encargan de solucionar los problemas de los más pequeños. Y los rinólogos que se van a encargar de lo que es la parte quirúrgica, sobre todo de sinusitis, tumores, pólipos y otro tipo de patología. Y los laringólogos, evidentemente que gracias a lo que es la endoscopía, la estroboscopía, que ya lo habíamos visto, van a poder diagnosticar y proceder a hacer el tratamiento quirúrgico correspondiente para estas patologías. Y nuestras ramas paramédicas, que son los audiólogos, que generalmente se encargan de lo que es las hipoacusias, ¿no? Los dar una prótesis auditiva a un paciente, poder calibrar esa prótesis, ¿no? Y el fonoaudiólogo que va a hacer tener estudios tanto de audiología como de voz, ¿no? Porque sabemos que hay niños que tienen trastornos con algunas consonantes vocales. Tenemos personas que por lesiones de las cuerdas vocales ya no hablan o que su voz se apaga. Ahora, por ejemplo, con el problema del COVID tenemos bastantes secuelas a nivel de la laringe. ¿Y qué nos ha sucedido en bueno, en el 2019, ¿no es cierto? Y ahora en el 2021, es que nosotros nos hemos visto sometidos a lo que es la teleconsulta, aunque esta imagen es de hace
40 años, si no me equivoco, pero hace 40 años alguien ya se imaginó que nosotros podíamos hacer una teleconsulta, ¿no? Como lo hicimos en la práctica el otro día, ¿no? Entonces, una llamada telefónica, bueno, en este caso el otorrinolaringólogo podía pedir al paciente que abra la boca, saque la lengua y ver ahí dentro. En cambio, nosotros simplemente tenemos que guiarnos por lo que es la anamnesis y tratar de ayudar a nuestros pacientes. Entonces, ahora con ciertas aplicaciones también vamos a tener la facilidad, ya sea de poder utilizar un audífono, de escuchar un programa de televisión, un concierto, ¿no? Y evidentemente esos progresos han sido realmente impresionantes, ¿no? Entonces han aparecido nuevas técnicas de implantes cocleares. Al principio teníamos estos audífonos, ¿no? O unos audífonos mucho más grandes, que estos, por ejemplo, se colocan detrás de la oreja. Este se pone dentro del canal, ¿no? Entonces vean el tamaño, casi como una moneda de 5 soles, ¿no? Entonces son bastante pequeñitos, ¿no? Y esos van a ayudar a los niños. En este caso, esta niña es portadora de un implante coclear. Entonces, los avances médicos en nuestra especialidad han sido un gran aporte para el tratamiento de patologías generadas por los accidentes en la vida moderna, sobre todo en vehículos automotores, accidentes en el hogar, como explosiones, ¿no? Durante el trabajo en las industrias donde hay un incremento de los ruidos, ¿no? También van a ayudar a que podamos controlar los problemas de ruido, de contaminación del medio ambiente, ¿no? Tenemos que tratar de suplir los problemas que genera la desnutrición, la drogadicción, la farmacodependencia. También vamos a tener patología por violencia, ¿no? Sobre todo traumática. Y obviamente tanto el consumo de alcohol y cigarrillos que nos va a generar problemas tumorales y oncológicos. Entonces, como habíamos mencionado, las concentraciones de las personas que vienen de afuera del campo a la ciudad van a generar pues un aumento en que los pacientes requieran de una atención especializada, ¿no? Entonces se ha visto que, por ejemplo, en Perú es un 30% de la consulta y en México la consulta otorrinolaringológica es del 50%. Entonces, un porcentaje importante de pacientes son atendidos generalmente en los servicios de urgencia por lesiones traumáticas, ya sea del macizo facial, ¿no? O del oído, que muchas veces por fracturas temporales van a generar sordera, ¿no? Por los accidentes vamos a tener problemas de obstrucción nasal, ¿no? O deformaciones permanentes de la cara. Pues el otorrinolaringólogo hoy tiene una gran responsabilidad social ante los problemas que afectan la salud de la comunidad, ya que son muchos los factores que van a incidir en la aparición de enfermedades tanto en el oído, en la nariz, en la garganta. Entonces, hasta hace pocos años, bueno, no teníamos muchos otorrinos y los pocos que habían, bueno, más se dedicaban a la consulta particular que a la consulta de recuperación externamente. A pesar de que se prometió que todos íbamos a gozar de salud en el año 2000, lamentablemente la población, tanto de hipocúsicos, de pacientes con problemas de cáncer de la laringe y otras patologías cervicofaciales, así como infecciones del árbol traqueobronquial, se han incrementado. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que lograr? Tenemos que apuntar, esta es una sala de consulta externa del Hospital del Niño de San Borja, ¿no? Tenemos que apuntar a la tecnología, a los cambios sociales y a los cambios culturales. Bueno, la tecnología está yendo muy bien, aunque los equipos son un poquito caros, ¿no? Pero
sobre, bueno, que por ejemplo nosotros trabajando en la seguridad social no los tenemos todos, o tenemos unos cuantos, algunos, ¿no? Por ejemplo, nos falta un estroboscopio, a pesar de que el Hospital Almenara y el Hospital Rabaglete son los hospitales número uno del país, no cuentan con ellos, pero esperemos que puedan existir cambios sociales, ¿no? Y cambios culturales que potencien nuestra área, ¿no? Que dejemos de estar relegados en lo que es respecto a la economía. Entonces aquí tenemos un aviso recortado del periódico en el que se publicaba, ¿no? Que 19 niños con sordera escucharon por primera vez durante la pandemia en el Instituto Nacional del Niño de San Borja, ¿no? Entonces aquí vemos al otorrinolaringólogo que hizo posible esto, al personal fonoaudiólogo, dependiendo de una institución particular, que observaba cómo funcionaba la prótesis auditiva de este pequeño. Entonces, nosotros tenemos que apuntar evidentemente a la tecnología, aprovechar que estamos ya en el tercer milenio para que nuestros pacientes sean beneficiados al 100%, ¿no? Entonces, para estos cambios sociales, se creó que el 3 de marzo es el Día de la Audición, el 16 de abril el Día Mundial de la Voz, ¿no? Y obviamente todos tenemos el derecho, como usuarios de los sistemas de salud, de recibir en los servicios de salud con higiene, seguridad y respeto a nuestra intimidad. Entonces, cuando nosotros hagamos un examen a un paciente o estemos ya delante del paciente, tenemos que tener en cuenta estos elementos, ¿no? O sea, guardar las medidas de limpieza, de higiene, ¿no? Tenemos que velar porque nuestros actos sean seguros para los pacientes y siempre tenemos que respetar la integridad de los mismos, ¿no? No hacer comentarios delante de ellos, ver a cuál de sus familiares vamos a indicar lo que el paciente tiene. Entonces, eso es son parte de los derechos como usuarios que tenemos absolutamente todas las personas. Entonces, la Sociedad Panamericana de Otorrinolaringología, en el tema de audición, planteó, ¿no?, que la atención auditiva debe ser para todos, ¿no? Y en el informe mundial, en el 2021, ¿no? Llamó a un mensaje donde pedía a los políticos, ¿no?, que la cantidad de personas que viven con pérdida auditiva y enfermedades de oído no tratadas, bueno, aún es inaceptable, ¿no? Que se necesita una acción oportuna para prevenir y abordar la pérdida de audición a lo largo de la vida, porque sabemos que la audición se puede perder en cualquier momento, así como la visión, ¿no? Que si existe inversión e intervenciones deben ser rentables, beneficiará a muchas más personas, ¿no? Y los gobiernos deben actuar para integrar la atención auditiva, ¿no? Centrada siempre en la persona y los planes nacionales para la salud. Bueno, nuestro actual presidente nos ha prometido una cobertura universal de salud. Esperemos que sea factible, aunque hay, por ejemplo, rechazo de lo que es parte de la seguridad social, ¿no? Dice, ¿cómo es posible que nosotros les vayamos a dar nuestros recursos a las personas de que asisten, por ejemplo, al hospital regional, ¿no? Yo no creo que ese sea el problema. Me parece que el problema es más de administración, ya que cada acto que se realice en el seguro, como han podido ver previamente ustedes, ¿no? Una curación, el uso de medicamentos, el uso de gasas, el uso de todo eso está pues registrado en las computadoras, no así en el Ministerio de Salud, ¿no? Que se pueden hacer curaciones grandes o pequeñas, pero no están cuantificadas ni están registradas, por lo tanto va a haber fallas en el aprovechamiento de los recursos. Todos los cambios culturales, evidentemente, son varios los que tenemos que hacer, ¿no? Hacer que se establezcan programas de capacitación adecuados para el desarrollo de recursos humanos,
Necesitamos más especialistas en otorrinolaringología, necesitamos más audiólogos, más fonoaudiólogos, ¿no? Necesitamos muchos más personal en forma general en el área de la salud, ¿no es cierto? Necesitamos que también haya un cumplimiento de los programas de vacunación para prevenir enfermedades, ¿no? Y evidentemente que se implanten programas de cribado, o sea, de detección precoz de pérdidas auditivas, ¿no? Y eso va a ser de gran provecho a nuestro país. Y también tendríamos que tener un mejor acceso a las tecnologías, a los apoyos auditivos, ¿no es cierto? Disminuir los costos de los mismos, ¿no? Que los implantes cocleares, actualmente un implante cuesta $20,000, puedan bajar, ¿no? Para que sea más accesible a más personas, ¿no? Y que se desarrollen y apliquen reglamentos destinados a controlar, por ejemplo, el ruido en entornos laborales, en lugares de entretenimiento, que los sistemas de audio personales sean los óptimos, que exista un control adecuado de los medicamentos ototóxicos que no comprometan la salud auditiva de los pacientes, ¿no? Y que también se mejoren um, los problemas de comunicación. Entonces, por ejemplo, ahora ya hemos observado que en muchos canales de televisión tenemos personas que están comunicándose por mediante lenguaje de señas. Entonces tenemos que hacer que sea integrado y tal vez tendríamos nosotros que también acudir para aprender y así como médicos tenemos la obligación de poder atender a nuestros pacientes en su propio idioma. Así como estudian quechua, bueno, pues tendríamos que aprender numerología, braille, que permita un mejor desempeño de los pacientes. Entonces, para esto tenemos pues el apoyo tanto de los estudios nacionales, internacionales, tenemos revistas de referencia, ¿no? Como el Laryngoscope, ENT Today y otras que nos van a permitir actualizarnos, corroborar estudios, ¿no? Vamos a tener evidentemente una infinidad de recursos tecnológicos médicos para poder lograr estos objetivos. Entonces, nuestra materia para ser desarrollada con este grupo tiene el enfoque de que primero vamos a hacer una primera unidad. En esta primera unidad vamos a tener a las enfermedades del oído, vamos a desarrollar la parte de la embriología, anatomía, fisiología, la clínica, el diagnóstico, el tratamiento, ¿no? Vamos a tener nociones de las técnicas operatorias y de los procedimientos quirúrgicos menores de la especialidad. Vamos a ver, por ejemplo, un capítulo de enfermedades de nariz y de senos paranasales, ¿no? Igualmente vamos a hacer un recordatorio de lo que es la embriología, la anatomía y fisiología que llevamos hace tiempo. Vamos a observar la clínica, cómo diagnosticar ciertas enfermedades, qué tratamiento vamos a instaurar, ¿no? Y igualmente, si evidentemente existen soluciones quirúrgicas, vamos a seguir los pasos básicos de la misma. Dentro de nuestra segunda unidad vamos a tener las enfermedades de boca, faringe y laringe, ¿no? Con el mismo desarrollo que el anterior. Y vamos a considerar también a las enfermedades de las glándulas salivales. Vamos a tener una segunda unidad que va a comprometer las enfermedades de la laringe, ¿de acuerdo? Viendo la clínica, el tratamiento, las complicaciones intra o postoperatorio. Y luego vamos a pasar a lo que es las emergencias en otorrinolaringología. Las emergencias en otorrinolaringología son importantes porque uno nos va a permitir solucionar inmediatamente el problema al paciente. Dos, vamos a poder discernir si es una emergencia o no es una emergencia, ¿ya? Porque actualmente nos llegan muchos tapones de solumen a la consulta
emergencia, ¿no? Vamos a tener que ver cuáles son las enfermedades más prevalentes o que generan problemas de una resolución muy pronta dentro de lo que es la otorrinolaringología. Y bueno, nuestras prácticas lamentablemente en estos tiempos de COVID van a estar enfocadas a la elaboración y discusión de casos clínicos, ¿no? Vamos a evaluar algunos exámenes complementarios básicos que tienen que tener como conocimiento. Vamos a realizar algunos seminarios, podemos revisar algunos artículos publicados, ¿no? Y si nos da el tiempo, vamos a desarrollar algunos algoritmos de cada capítulo para que podamos tenerlos mejor fijados dentro de nuestros conocimientos, nos ayuden a dar los exámenes que posteriormente nos piden tanto el ENAM, la residencia médica, ¿no? Que va a ser de gran ayuda para su formación. Y bueno, soy su docente, la doctora Ángela Verónica Zúñiga Ortiz. Soy médico otorrinolaringóloga con registro nacional 10955. También hice un curso de lo que es auditoría médica. Actualmente laboro en el Hospital Nacional Adolfo Guevara Velasco de Salud, que ustedes lo conocen, que se encuentra en Huanchac, ¿no? En una época previa estuve laborando en el Ministerio Público, en lo que es medicina legal, enfocada en el área de otorrinolaringología. Bueno, en Lima estuve en lo que es el sistema de solidaridad. Trabajé también en otros lugares que, bueno, no los hemos mencionado. Realicé mi residencia médica en el Hospital de Clínicas Universitario en La Paz, Bolivia. Y tengo mi título de médico especialista homologado en otorrinolaringología en España. Entonces, por este semestre seré vuestra docente. Espero que los conocimientos vertidos hacia ustedes sean de fácil comprensión y puedan serles útil tanto en el internado como en su serum y posteriormente puedan recordarlos y aplicarlos en el transcurso de su ejercicio profesional. ¿Alguna pregunta hasta el momento? ¿No nos hemos dormido? Solo somos 41. No, doctora. 40. La doctora. Ya. Entonces podemos darles unos 5 minutitos para que estiren las piernas mientras alguien